este tiempo, Dios, el que tú nos das. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor Dios. Gracias por este tiempo tan precioso, este tiempo tan maravilloso que tú nos regalas, Señor Dios. El poder disfrutar en familia, Señor. Dile, Dios, gracias unánimes en este tiempo, Señor. Oramos dando primeramente gracias, Señor, porque todas las cosas obran en su santa y perfecta voluntad, mi amado. Padre, muchas veces no logramos entender lo que pasa en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, lo que pasa aún con nuestras familias, lo que pasa aún en nosotros como hermanos. Pero de lo que sí estamos completamente convencidos es que todo está en tus santas y poderosas manos, Señor, y que todo obra en tu voluntad, y que nosotros simplemente descansamos en ella, Señor, en el reposo del Señor, en la voluntad de Dios, en la voluntad de nuestro Padre. Dios, por eso en esta noche inmensamente agradecidos estamos contigo, Señor. Doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes en este lugar. Doy gracias por los que han llegado, por los que están aquí. Doy gracias por los niños. Padre, sabemos que no hemos perdido nada, Dios. Simplemente esta creación y hechura de sus manos, este niño Maximiliano, se ha ido a una eternidad con Cristo. Así es, Señor. Y que tú le das la fuerza y la fortaleza a sus padres, y que asimismo ellos puedan entender los planes, los propósitos que tú has establecido también para su vida, Dios. Damos gracias por los niños de nuestra congregación. Padre, oramos dándote gracias por ellos. Padre, por la protección que tú tienes, que tú les guardas donde están, donde llegan, donde vienen. Padre, damos gracias por ellos. Damos gracias por los niños de nuestra ciudad, por los niños de nuestra amada Colombia, Señor, para que no sean más ultrajados, para que no sean más maltratados y para que no sean más abusados, Señor Dios. Padre, damos gracias porque tu amor nos sostiene, como dice este cántico. Tu amor es el que nos sostiene, tu amor es el que nos levanta. Y te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza y adoración en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Muchas gracias, mis amadas adoradoras en Cristo Jesús. Y seguimos dando gracias a Dios. Una de las cosas en las cuales Dios nos ha hecho entendidos en esta verdad presente, en la palabra que es su palabra, en la oración, que es la oración del nuevo pacto. Y por eso es que es tan relevante e importante el poder congregarnos, el poder recibir lo que Dios mismo le está enseñando y le está entregando a su iglesia, que le está entregando a su pueblo. Yo, a término personal, escudriñando un poco todas estas cosas y todos estos temas a los que Dios nos ha llevado, he podido entender porque muchas veces creemos que es el hombre el que edifica. El que edifica es Cristo por medio de nosotros, que somos sus instrumentos. Y la palabra en estos tiempos nos ha hablado, que a mí personalmente me ha edificado grandemente, en lo que es la oración, y la oración en el nuevo pacto. Hoy Dios ha preparado una palabra también para ustedes, y este tema se le ha titulado: por la revelación del Espíritu Santo, guiados por su Santo Espíritu. Amén. Guiados por su Santo Espíritu.
Algo bien importante es que nuestra tarea, diga conmigo, mi tarea, nuestra tarea en la oración es pedir, ¿sí? Siempre, en todo momento y en todo tiempo, la iluminación, la guía del Espíritu Santo en su palabra. Para conocer todos estos misterios explicados por la revelación que ya nos ha sido dada. La revelación que el Padre le ha entregado a nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. ¿Y por qué es tan importante pedir esta guía y esta dirección? Nosotros todos, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, hemos declarado que nuestro Dios es un Dios soberano. Amén. Él es un Dios soberano. Pero ahora nosotros también debemos añadir que Él es un Dios personal. ¿Estamos convencidos de esto? Él es un Dios personal que interactúa con los seres humanos como seres que poseen cada uno de nosotros una gran responsabilidad en cada área de nuestras vidas. Escuchen bien, hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Y el hoy estar aquí como un instrumento de Dios para dar una enseñanza que sale del corazón del Padre, puesto en nuestro corazón, en mi corazón, para su iglesia, es un gozo. Es poder decir de que nos sentimos grandemente bendecidos, que nos sentimos bienaventurados, que nos sentimos gozosos, como el de ustedes estar gozosos, unánimes, porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Y algo bien importante también es que nuestro Dios es un Dios trascendente y personal. ¿Habían escuchado esto? Dios es un Dios trascendente y personal. Su Santo Espíritu, que es omnisciente, ¿sí? Quiere decir que todo lo sabe, que es omnipresente, que está en todos los lugares de los cielos y la tierra, y que es omnipotente, que tiene la autoridad y gobierno sobre todas las cosas y el poder sobre todas las cosas, y que no hay nada imposible para Él. Amén. Porque su palabra nos enseña que para el que cree todo es posible. Pero cuando yo digo para el que cree todo es posible, es creer con la fe del Hijo de Dios. He aprendido algo y me impacta esto de cómo Dios está edificando su iglesia. Cuando el apóstol Pablo, abriendo un pequeño paréntesis aquí, cuando el apóstol Pablo dice: pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, la fe que operaba en Pablo era la fe del Hijo. Y es la misma fe que tiene y que debe y que opera en cada una de nuestras vidas. Él trasciende sobre el tiempo, Él trasciende sobre el espacio, y desde allí Él reina con soberanía. Él reina sobre todas las obras de su mano que ya fueron creadas y establecidas aquí en la tierra, y sobre todo su reino. Pero algo bien importante y muy relevante en este tema es que todo esto no se trata de solo un poder frío o una fuerza irresistible como aconteció en otros tiempos en nuestras vidas. Particularmente quiero compartirles una pequeña experiencia, porque es que la palabra de Dios se hace vida en nuestras vidas. Amén. A mí me ha dado vida Cristo por medio de su palabra, y quiero compartir algo en la cual yo pude sentir en otros tiempos, sentir tan solo la presencia de Dios cuando me hablaban de que el Espíritu Santo era una persona. Pude ver una experiencia de lo que había recibido en todo el proceso que nosotros hemos llevado, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. De donde Dios nos ha traído, a donde Dios nos tiene y a donde Dios nos lleva, por su gracia, solo por su gracia. Fue un tiempo terrible para mi vida.
Fue un tiempo en donde mi esposa y yo pudimos vivirlo, especialmente sobre mi vida, lo que eran ataques de pánico, ansiedad. Y en lo secreto, en la intimidad con el Señor, fui al cuarto, a la habitación, en aquel tiempo, cuando no podía orar por la arritmia, por lo que tartamudeaba, de la ansiedad, del pánico que me daba tan tremendo. Mi esposa oraba por mí. Pero llegó un tiempo en donde yo dije, me han hablado del Espíritu Santo como una persona. Yo quiero conocer esa persona. Quiero conocer esa persona. Y yo llegué en esa ansiedad terrible, hermanos. Y entré en mi cuarto, en la habitación donde yo vivía, y sentado en una silla no podía hablar. Y simplemente yo dije, quiero hablar, quiero conocerte, Espíritu Santo. Me han hablado tanto de ti que yo quiero conocerte. En ese momento me paré de la silla y me postré a donde estaba, mi frente con el piso, y salieron palabras de mi boca, salieron palabras de mis labios. En ese momento yo pude sentir algo. En aquel tiempo pude vivir esa experiencia de sentir algo en mi vida. Sí sentí un frío que entró en esa habitación donde yo estaba. Y también pude sentir, como dice aquí, una fuerza irresistible. Sí, lo sentí. Y en el lugar donde yo estaba, pude sentir como si alguien se hubiera sentado allí en ese lugar donde yo lo estaba. Personalmente sí viví esa experiencia en otros tiempos. Yo lo anhelaba, me hablaban del Espíritu Santo. Pero lo que en aquellos tiempos no pude entender, algo impresionante, algo tremendo, era que Él ya estaba dentro de mí. Fue una manifestación, sí, pero Él ya estaba dentro de mí. Por eso le digo, qué tan impactante y tan tremendo es hasta donde Dios nos ha llevado a nosotros, que ahora, entendidos en todos estos asuntos, podemos sentir que está dentro de nosotros. Vemos cómo nos guía, cómo nos direcciona. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Nos revela su palabra, y el Dios, por medio de su Santo Espíritu, que se revela en las Escrituras, es un ser personal. Escuchen, es un ser personal, no es una persona. ¿Cómo vamos avanzando en esto? Y yo que comento y que hablo de esta experiencia en otros tiempos, ahora me doy cuenta, cuando me hablaban del Espíritu Santo como una persona, de Dios como una persona, sí, Él es un ser personal, no es una persona, porque el Espíritu de Dios que nos sostiene y que sostiene a los hombres, Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, como la está teniendo en estos tiempos. Es un Dios que quiere darse a conocer, amados. Por eso es que es tan importante el que nosotros 24/7 estemos recibiendo de lo que Dios ha preparado para nosotros. Somos grandemente bienaventurados, amén. Tenemos estos programas virtuales como Café con Cristo, Desayunando con Cristo, ¿sí? como este servicio de hoy, Cristo en mi hogar, servicio el domingo. Tantas cosas nos está entregando Dios. Escuchen bien, Dios no es el hombre, no es el apóstol, no es el pastor, los pastores. Es Dios quien nos está entregando todo esto. Es Dios quien se está dando a conocer en cada una de nuestras vidas, como se está dando a conocer en nosotros y sobre todo el género humano. Amén. Sobre todo el género humano. Y es allí precisamente donde radica el misterio de que Él es soberano, Él es trascendente, que es omnipotente, pero su trato con los suyos, el trato que Él tiene con usted y conmigo, es personal. Como la salvación, mis hermanos, personal.
Él quiere tener tiempos de intimidad contigo de una manera personal. Y cuando se habla de lo secreto, allí en tu altar, el lugar donde te conocimos, es en cualquier lugar donde su corazón con la mejor actitud lo disponga en todo tiempo para estar con Él. Ese es el lugar de intimidad con Dios. Y cuando nosotros le hablamos a Él, cuando nosotros tenemos esos tiempos de conversación, de intimidad, Él nos escucha. Y Él nos escucha de una forma u otra. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros creemos que Él no nos escucha, porque cuando dice sí, queremos que nos diga que no. Y cuando dice no, queremos que nos diga que sí. Él nos escucha y responde. Y si vamos a la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, gracias mi estimada pastora, dice, y todo lo que pidamos, ¿lo recibimos de quién? Diga mi Padre. Diga mi Padre. Muy importante esto. No tan solo es nuestro Dios, es nuestro Padre. Mi Padre. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos, oído, sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables ¿a quién? Delante de Él, de mi Padre. Todo lo que pidamos, escuchen bien, todo lo que pidamos, ¿qué es todo? ¿Y cómo lo recibimos y por qué lo recibimos? Porque guardamos, porque obedecemos su palabra. Y cuando un corazón obedece a lo que Dios dice, Dios, que es el único que conoce nuestro corazón, porque el corazón del hombre es engañoso, pero cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra y cuando la obedecemos, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque Él conoce lo que hay en nuestras vidas y en nuestro corazón. Amén. Algo también muy importante, la oración del creyente, del que cree, y más la de un hijo como usted y yo, está dirigida única y exclusivamente al Dios soberano. ¿A quién? A mi Padre, a mi Padre celestial. Y debemos insistir en que la doctrina de la soberanía de Dios en las Escrituras nunca debe ser un incentivo para no orar. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Lo repito. La Escritura nunca debe de ser un incentivo para no orar. En otros tiempos, cuando todavía no conocíamos de esta verdad, yo personalmente recuerdo tanto, y yo sé que usted también, cuando íbamos a misa, nos daban un folleto que decía el Evangelio según San Marcos, San Mateo, San Lucas. Amén. Y yo lo llevaba para la casa. Pero cuando llegaba a la casa, leía, pero no entendía nada. Les digo algo, ¿cuántas veces lo leía y no entendía nada? Sí era así. Yo lo viví muchas veces. No entendía nada. Pero ahora, gloria a Dios, es tan impresionante, y no es por vanagloria, en que ustedes, nosotros como pueblo, como su iglesia, en el cual Cristo nos lleva caminando en la verdad presente, ya todo ha sido revelado. Su evangelio, que es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Pero hay muchos, en muchos lugares, como leemos las Escrituras, ¿para qué orar? Como yo vengo a este servicio, ¿para qué yo vengo el domingo? O ¿para qué yo me conecto en un café con Cristo? O en un desayunando, o etcétera. Yo leo la palabra,
yo estoy leyendo la palabra y me doy por bien servido. Algunos dicen entre comillas, Jesucristo basta. Les digo algo. Es impresionante poder ver cómo el pueblo de Dios ha dejado de orar. Y parece mentira decir lo que dice el cantautor de esta canción. Dios no rechaza la oración es alimento. Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar. Amén. Pero ahora oramos dando gracias a Dios por lo que no tenemos, creyendo con la fe del Hijo de Dios. Y Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, nos enseña que más bien la palabra nos mueve a orar. Así es. Nos mueve a orar. ¿Cuántas veces lo hagan? No lo sabemos. Pero suele pasar que muchos dicen, yo tengo a Cristo, ¿para qué oro? Cristo está dentro de mí, ¿para qué orar? Yo necesito hablar con Él y escucharle a Él por medio de su palabra. Él habla todos los días. Es más, nos habla aún en nuestros sueños. Y somos grandemente bendecidos por esto. Y nosotros como hijos de Dios, más que decir como creyentes, le oramos a Dios porque confiamos, amén, en que Él es un Dios, un Padre poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Me impacta esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Voy a compartir una palabra. Gracias, pastora. Va más adelante que yo. Efesios capítulo 3 versículo 20 nos dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Quiero compartirles una experiencia de vida con esta palabra. Hace unos años atrás, yo anhelaba tener un carro. Quería tener un carro. Y en el lugar donde yo estaba laborando, estábamos haciendo un montaje electromecánico allá en San Francisco, su tierra. Y a la hora de almorzar, yo siempre me hacía debajo de un árbol de limón frondoso, porque así mismo cogía un limón y le echaba los alimentos, en serio, y daba muy buena sombra. Y yo le dije a Dios, Dios, yo quiero tener un carro. Yo quiero tener un carro. Señor, así sea un Renault 4, pastora, le dije yo. Así sea un Renault 4. En ese tiempo el Renault 4 valía 1.500.000, 3 billones de pesos, qué sé yo. Hace unos 12 años o 13 años. Y yo estaba allí cuando me dice Dios, ¿por qué me pides lo que no anhela su corazón? Y eso pasa en muchos de nosotros. Señor, dame una casita, Señor, menos para meter mi cabeza. No importa que el techo me dé arrastre, lo importante es que yo pueda entrar. Le dijo, no me pidas lo que no anhela tu corazón, porque yo sé lo que su corazón anhela. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que usted y yo pedimos o anhelamos. Además sabemos que Dios, como nuestro Padre, está atento a las oraciones de sus hijos y responde conforme a su poderosa y santa voluntad. Amén. Qué tremendo es esto, hermanos, porque de alguna u otra forma Dios habla en nuestras vidas.
Y qué bonito es nosotros caminar en su palabra. Es maravilloso caminar en su palabra. Es maravilloso, y aún más nosotros como hijos. Como hijos, caminar en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, en la voluntad de Dios. No hay un lugar más agradable sobre la tierra que es caminar bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nosotros como hijos, la palabra nos enseña en el Salmo 34, capítulo 34, versículo 17, dice lo siguiente: claman los justos, ¿dónde están? ¿Ah? ¿Y qué? Diga, mi Padre me oye, mi Padre me escucha, mi Padre no es sordo. Y nos libra de todas nuestras angustias. Wow, tremendo esto. ¿Por cuántas angustias hemos tenido que pasar? ¿Por cuántos afanes hemos tenido que pasar? Angustiados, ansiosos. Ahora la gente normalmente anda fracturada de ansiedad. Todo el mundo tiene ansiedad. Toda la gente anda ansiosa, con ansiedad. ¿Será que nos alcanza el huracán Berlín? ¿Será que alcanza a tirar un coletazo? ¿Será que es? No, pero es que mire, en Bogotá hoy llovió durísimo. Ayer también llovió durísimo. Mire, empezó a llover. Yo creo que es una colita del huracán. Y nosotros, como los justos, como hijos de Dios, decimos: Señor, si llueve, gloria te damos. Y si no llueve, gloria te damos. Si tiembla, gloria a Dios. Si no tiembla, también. Si hace sol, si hace frío, si hay, si no hay. Gloria a Dios por todo. Porque Él, puedo decir esto con propiedad, me ha librado de muchas angustias. Ha quitado de mí la ansiedad. Y eso no lo hizo hace 2000 años. Eso lo hizo en la eternidad. Pero se ha manifestado hace más de 2000 años aquí en la tierra. Por tanto, nuestro Dios es trascendente y personal, porque cuando los justos oran, Él escucha y ellos reciben su oportuno socorro. Así fue, hermanos. Es tan tremendo poder ver en otros tiempos el viernes que tuvo tantos nombres, ¿no? ¿Cómo se llama el viernes de hoy? ¿Viernes qué? En familia. En otros tiempos se llamaba, pastor, recuérdeme, viernes de sanidad y milagros. Fue en un viernes de sanidad y milagros. El viernes de sanidad y milagros al que yo llegué, al que yo fui invitado. Y el que llegó, me invitó, me dejó allí y yo no lo volví a ver hasta el sol de hoy. Y no lo he vuelto a ver. Propósito de Dios. Y veíamos que ese auxilio socorro en muchos era así. Muchos llegaban y se sanaban inmediatamente por aquí, por allá. Algunos agradecidos como los leprosos. De esos 10 volvió nomás uno dándole gloria a Dios. Pero el proceso que ha tenido que llevar y que llevó tal vez con muchos de nosotros no fue así, abracadabra, patas de cabra. Pero ¿sabe por qué le doy aún más la gloria a Dios? Porque desde hace tanto tiempo, en todo lo que hemos pasado y hemos tenido que vivir, nosotros como iglesia estamos aquí. Por la gracia del Señor Jesucristo. Y esa dinámica de la oración forma parte de su plan, ¿sí? Por eso es que Él nos invita a orar confiadamente, como lo dice su palabra en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En estos tiempos, para el libro de Hebreos, para este tiempo y para aquel pueblo, tal vez estaban lejos. ¿Sí? Tal vez estaban lejos. Y aún todavía en este tiempo hay hermanos que están distantes y están viendo a Dios de lejos. Es más, lo ven tan lejos que ni siquiera cree que lo tienen dentro. Pero cuando habla de esa confianza en estos tiempos, confiadamente es con la fe del Hijo de Dios. Al trono de la gracia, nosotros hacemos parte de esa gracia del Señor Jesucristo. ¿Alcanzamos misericordia? Sí, alcanzamos misericordia. Ahora Él nos ha traído a nosotros con cuerdas de amor. Y su socorro ha sido oportuno. Y nos gozamos de todas estas cosas. Y esa es la dinámica de la oración. Forma parte de su plan soberano y es uno de los medios diseñados por Dios mismo para que se manifieste aquello que Él ha establecido en su propósito en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 2, ¿qué dice? No tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otros pasajes dice porque pedís mal, porque no sabes pedir, porque está pidiendo para sus propios deseos, para su propio beneficio, o tal vez está pidiendo por codicia. Suele pasar, sí. Y Mateo capítulo 7 versículo 7 dice: pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. Cuando el Hijo de Dios, el que cree en Dios como Padre, ora, más que decir que puede penetrar el corazón de Dios, es porque a Dios, escuchen bien, es porque a Dios le ha placido obrar en el contexto de las oraciones de sus hijos. Hermano, Él no se mueve por cuántos sacrificios hagamos. Él no se mueve porque estás postrado de rodillas, porque lloras, porque salen 100,000 lágrimas. Él no porque levanta sus manos, porque viene todos los días solo, porque hace esto, porque hace lo otro. No, diga conmigo, porque a Él le ha placido. Para nosotros con sus hijos. ¿Y sabe algo? Esta es una prueba de amor impresionante de Dios como Padre. ¿Y sabe aún qué es lo más tremendo de todo esto? Que en estos tiempos nosotros estamos caminando con Él y lo estamos viendo como ese Padre que realmente hace poco tiempo atrás, por no decir mucho, no lo conocíamos. Dios está preparando su iglesia. Está preparando su iglesia. Y ya estamos en los tiempos. Ya estamos en esos tiempos. La auténtica y maravillosa verdad de todo esto en nosotros como los seres humanos, como persona, como su pueblo, como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Pablo, es que usted y yo somos partícipes en los planes de Dios a través de los medios que Él dispone, como Él quiere, en el lugar que quiere, en el tiempo que Él quiere, hacer las cosas dentro de lo que ya ha planeado para nuestras vidas, de lo que ya ha establecido para que nosotros disfrutemos aquí en esta tierra. Y por eso me impacta mucho cuando empezamos a entender de qué es el reino en donde usted y yo estamos. ¿Y dónde está ese reino? ¿En quién está el reino? ¿Y cómo vivimos ese reino?
¿Sabe qué pensábamos en otros tiempos? Lo que es no en la palabra, que el reino de Dios era comida y bebida, lo que perece, lo material, lo que se ve, esto, creíamos que ese era el reino. Y a muchos les parece que puede ser una herejía el decir que las cosas no muy buenas que estás pasando como hijo de Dios hacen parte del reino. Y si nos devolvemos un poco a la palabra, el justo Job, ¿qué le dijo a la necia de su esposa? Cuando le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Qué le dijo Job? ¿Les digo algo? Job pudo tener la revelación, creo yo que tuvo la revelación del reino. Porque Job dijo, si hemos de recibir las cosas buenas de Dios, ¿por qué no también las cosas malas? Amén. Escudriñemos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz donde creemos que no la encontramos, con paz donde estamos pasando situaciones difíciles, gozarnos de lo que está pasando, gozarnos de lo que estamos viviendo. Ese es el reino. Pero también mi Padre, nuestro Padre, es soberano, porque el Dios que obra en nosotros y en nuestras oraciones es el que produce casi el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Está bien. Su carácter. Y ahora que veo esta porción que habla de su carácter soberano, no rebaja su carácter personal. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Estamos siendo moldeados en el carácter de Cristo por el Espíritu de Dios, en mí y en cada uno de nosotros, por amor. Y el hecho de que en Cristo se ha dado a conocer en semejanza humana, esto no disminuye su soberanía y lo que Él es como hijo de Dios, siendo Dios, como dice este cántico. Se despojó de sí mismo, se hizo como siervo, hasta la cruz llegar y terminar aquí en la tierra, llevando y cargando con todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Y cabe y vale la pena recordar y resaltar que Dios se da a conocer como una persona, pero Él no es una persona física, sino que es espíritu. Y dice su palabra, que no está allí, dice su palabra, que tales adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Iglesia, podríamos decir qué satisfacción, qué gozo, qué bendición es el orarle a un Dios personal, a un Dios que quiere tener comunión e intimidad con usted, conmigo, con usted, con todos. Él quiere tener esa intimidad. Él quiere que nosotros le conozcamos cada día más. Pero ¿qué estamos haciendo para esto? ¿Qué estamos haciendo para esto? Él nos escucha. Amén.
Él responde, actúa a favor de sus hijos. ¿Cuántos son padres aquí? Todos. Cuando nuestros hijos se acercan a nosotros y ellos nos piden algo, ¿cierto? Usted tal vez puede decirle a sus hijos, si es algo que no es bueno, le dice, no papá, pero no hijo, eso no, porque eso le hace daño. Mi hijo, por ejemplo, a él le encantan los helados. ¿A qué niño no le encantan los helados? Un día íbamos por el centro y se nos salió la palabra helado porque el frío del helado a él le produce alergia. ¿Sí? Le da tos. Pero él ya es sano. El hecho de que estas cosas prevalezcan en nosotros, dolencias o esto, ya fuimos sanos, hermanos. Estamos dentro de su reino. Y la mamá dijo, no, porque el helado es frío, me dijo a mí, y él escuchó. Y dijo, yo quiero entonces un helado caliente. Ni la NASA sabe que hay helados calientes. Yo quiero un helado caliente. Un día un sobrino en la casa de mi padre puso, se venden hielos bien fríos. Cosas como esas. Uno se despierta cuando escucha algo así, ¿cierto, mi hermano? Para los que me estaban llamando. Cuando la iglesia del Señor no ora, la verdad, la mayoría de las veces no pasa nada. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que ya nosotros no mencionamos el que fue vencido hace más de 2000 años, porque no tiene nada que hacer en nosotros, porque su reino está en nosotros. Y cuando Dios decreta que ocurra algo, Él también decreta las causas para que eso acontezca. O sea, no todo es color de rosa, porque es el reino de Dios. Todo lo que pasa en el mundo, ¿y qué es lo que está pasando en el mundo? En nuestra casa vive un personaje que él debería de tener un noticiero. Las noticias que no presentan en Caracol y RCN, él las da a conocer. Y crea el terror. La verdad, en mi prudencia y a Dios sabiduría que me ha dado, me toca pegarle unas exhortadas a veces, con el amor de Dios. Ahora dio una noticia que esto, que por aquí, que en el Huila, que acá, que cuando me ve salir en la moto, que la moto, que allí habían, que por aquí pasaron, que pasaron dos mirándolo, que lo miraban al otro. Y yo digo, Señor, yo soy tu hijo. ¿Y quiere que les diga algo? Es orar con Él. Padre, yo te doy gracias. Tú me llevas a donde yo voy. Y si pasa algo, tú estás conmigo. A veces les digo a mis hijos, si yo no estoy, mañana hacen esto, esto y esto. Si Dios me presta la vida el día de mañana, y la gente que no conoce de esto, ya lo escapulario, lo es tremendo. Y muchas veces decimos, usted no es eterno aquí. ¿Y sabe cuando nosotros hablamos ese lenguaje y ese idioma? Cuando sabemos que Dios ya ha preparado un lugar para nosotros. Escuchen esto, algo tremendo y terrible. Terrible, diría yo. Hoy vi un documental en Kuwait. No me acuerdo en qué país. Hay personas que están hablando de reino, mira la herejía, y están diciendo, pastores que están, creo que en Asia, están diciendo que Dios les había hablado que dieran una cuota de $100,000 para que los que partieran de este lugar tuvieran un lugar donde habitar en el cielo.
y el hombre habla a la multitud. Ya se están viendo cosas como estas, increíbles, pero se está viendo la locura. Nosotros por Cristo, ellos por el sistema, por el mundo. Dile a la persona que tiene a su lado, ¿se está edificando con esta palabra? El tiempo nos apremia, hermanos. Y está lloviendo, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque está lloviendo? ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque nos vamos a mojar? La oración en el nuevo pacto, los hijos de Dios debemos orar, hermanos. Ya no callemos más. Si Dios nos lleva a orar por su palabra, ya hay una revelación que nos ha sido dada y debemos hacerlo como miembros de su iglesia. Como miembros de su iglesia. El apóstol Pablo sabía que Dios, con esto termino, sabía que Dios había escogido a estos hermanos, muchos de los que caminaron con Cristo en estos tiempos, desde antes de la fundación del mundo, para bendecirlos con toda bendición espiritual, de las cuales usted y yo hemos sido grandemente bendecidos. Y esto de la oración, esto de la intimidad con Dios, esto de lo secreto, esto de entrar a tu cuarto, esto de cerrar la puerta, lo hemos podido entender de esta manera. El lugar secreto es el lugar, ya no hay un lugar secreto como tan secreto porque Él está dentro de nosotros. Cuando habla de cerrar la puerta es no te distraigas, que no te distraiga el mundo, que no te distraiga el sistema. Sigue confiadamente en lo que Dios te dice, en lo que Dios habla, en esa intimidad. Ahí donde estás, lo que estás recibiendo es en intimidad con Dios. En el lugar donde estás aquí sentado, está en la intimidad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está escuchando a Dios, está escuchando a Cristo, está escuchando al Padre. Que está hablando un hombre, está hablando un hijo, como instrumento de Dios, pero estamos en la intimidad, en lo secreto, escuchando a nuestro Padre Celestial. Y a la verdad hay un cántico que nos dice que en lo secreto contigo queremos estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. Y cuando habla de quiero tener intimidad con tu verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Quiero conocerte más, Cristo. Quiero invitarle para que nos coloquemos sobre nuestros pies, para que le demos gracias a Dios. Para que le digamos: Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tú habías planeado esto antes de la fundación del mundo. Gracias porque hoy lo has colocado en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque sabemos y tú nos estás haciendo entendidos en todos estos asuntos de la verdad presente, de tu palabra, de la oración, Padre, de tantas cosas, Señor. Dile, Dios, gracias.
Gracias, lugar, Dios, porque este es el lugar de tu presencia. Yo soy el lugar de tu presencia, donde tú moras, Señor, donde tú habitas, Dios, donde tu Espíritu Santo está, Señor. Y hoy podemos declarar Padre Santo, que tú eres digno de toda alabanza, Señor, que tú eres digno de toda adoración, Señor. Y por eso te damos honor y gloria a ti, Señor. Levanta tu voz ahí donde estás y dile: Señor, gracias. Y declaramos hoy: en lo secreto contigo quiero estar, quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. Dilo conmigo: Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Padre, de toda alabanza. Solo tú eres digno, Señor, de toda adoración. Padre, y es allí donde estamos. Oh, Señor, te damos honor y gloria. Levanta tu voz una vez más y decláralo. En lo secreto, allí en tu altar, puedo tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Dilo: oh Padre, restauras mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. Dilo: en mi habitación o en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. Y en mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. Dile una vez más, decláralo. En mi habitación o en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. Decláralo, Señor. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno, Señor. Así es, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Padre, porque nos enseñas, nos direccionas, nos guías por medio de tu Espíritu Santo al orar.
al dar gracias. Y aún en medio de nuestras necesidades, a dar gracias por lo que no tenemos. A dar gracias por lo que vivimos, Señor. A dar gracias por las situaciones que pasamos. Padre, y confiadamente nos acercamos a ti, Señor. Confiadamente nos acercamos a ti, Padre, y más que acercarnos a ti, es tener esos tiempos de intimidad y la convicción de que tú moras en nosotros. Que tú estás allí, Señor. Que tú eres nuestro Padre. Que nosotros somos sus hijos. Que somos su iglesia. Padre, y que todo lo que nosotros pidamos se hará en el oportuno socorro, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Dios. Padre, gracias, Dios, aún por ese corazón generoso que tú has colocado en tus hijos. Padre, porque la generosidad proviene de ti, Señor. El amor de Dios puesto en nuestro corazón. Padre, y porque ya hemos sido grandemente bendecidos, gracias te damos, Señor. Bendito y alabado es tu santo nombre, Señor. Exaltamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Padre, gracias. Gracias, gracias. Dale gracias a Dios ahí donde está. Dile, Señor, gracias. Bendito eres tú, Señor. Dale gracias por esta lluvia. Dale gracias por este tiempo. Dale gracias a Dios por todas las cosas, dice su palabra. Dar gracias a Dios en todo. Bendito y alabado es tu santo nombre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria a nuestro Padre celestial y Dios eterno en esta noche. Una bendecida noche para todos. Dios les guarda.